Muy bien, bienvenidos todos los que están con nosotros en esta mañana. Me alegro muchísimo con las visitas, con aquellos que nos están visitando hoy por primera vez. Lo tuvimos a nuestros hermanos en el tiempo bíblico, en el estudio bíblico a las 11 de la mañana. Seguimos animando a la iglesia que puedan participar de este tiempo en el que estamos aprendiendo de la palabra del Señor por medio del catecismo de Heidelberg. Estamos por la pregunta 58, ¿verdad? Voy a intentar de ir un poco más lento para que nuestro hermano Tiago le dé tiempo también para traducir en inglés a nuestros hermanos que nos visitan en esta mañana. Para aquellos que no lo conocen, quiero dar la bienvenida en este nuevo tiempo que ellos están con nosotros. No me acuerdo de vuestros nombres. ¿Podrías presentarte y presentar a ellos, por favor? Soy Katia y este es mi marido Josh, se llama como Josué, y esto es nuestro amigo, se llama Raimundo. Gracias, bienvenidos. Y me alegra mucho de ver a Angie con nosotros después de tanto tiempo. Es una enorme alegría, de verdad, de verte y ver también a Charlotte, que está por aquí caminando con los peques, ¿no? Así que es todo un gozo para nosotros de recibirte después del tiempo que hace que no nos vemos. Muy bien, vamos a seguir estudiando a Jonás. Ya en el día de hoy estaremos concluyendo con el libro de Jonás. Hemos estado unos domingos estudiando al profeta Jonás, y en el día de hoy vamos a leer ya estos últimos versículos del capítulo 4 del profeta Jonás, capítulo 4, y vamos a leer del versículo 5 al versículo 11, como está aquí en la pantalla. Capítulo 4, del versículo 5 al versículo 11. Vamos a orar una vez más antes de comenzar a leer. Padre, muchas gracias te damos por este nuevo momento que tenemos, que forma parte de la adoración de tu pueblo a tu santo nombre. Señor, te rogamos que ahora tú nos estés dirigiendo con el poder de tu Espíritu Santo a leer y a entender tu palabra. Deseamos, Señor, ser trabajados por esta palabra. Deseamos, Señor, ser transformados por medio de esta palabra, como estábamos estudiando en esta mañana. Deseamos estar siendo avivados por tu palabra para que podamos estar y sintiéndonos más cerca de tu presencia. Te pedimos, Señor, todo ello en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra del Señor: y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué aconteciera en la ciudad. ¿Qué acontecería en la ciudad? Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte.
Y dijo Jehová: tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Y para los que no han estado siguiendo esta serie de exposiciones de la palabra del Señor, estudiando Jonás, la semana pasada, el domingo pasado, nosotros nos quedamos en el versículo 4 y estuvimos hablando y desarrollando sobre la importancia de la respuesta que el Señor da a Jonás cuando Jonás se enfurece en sí mismo, se enoja, se apesadumbró, como nos dice la palabra del Señor. Y unos calificativos de la traducción hebrea, a enojarse, a apesadumbrarse, como nos dice, es como derruirse, como destrozarse, ¿verdad? Nosotros pensamos en la idea de alguien que edifica una torre o edifica, no sé, un piso, por decir de alguna manera para que los hermanos entiendan, y de pronto se derruye, se cae al suelo. Esto es lo que pasó en el corazón de Jonás cuando nosotros vemos de que aquello que Jonás pensaba que iba a acontecer con Nínive, no acontece. Jonás deseaba y esperaba de Nínive que Dios derruyese, que Dios aniquilara, que Dios exterminara a Nínive por completo. El deseo de Jonás, cuando estaba predicando este versículo, ¿verdad?, que nos dice en el versículo 4 del capítulo 3, de aquí a 40 días Nínive será destruida. En el corazón de Jonás no había misericordia, no había deseo de que al escuchar estas palabras Nínive pudieran arrepentirse, sino más bien lo que deseaba Jonás predicando estas palabras era que realmente lo que deseaba su corazón es que Dios acabara, destruyera con Nínive. No había compasión en el corazón de Jonás a la hora de predicar este evangelio, porque nosotros entendemos que el evangelio son buenas noticias, y esta noticia era para que el pueblo de Nínive, escuchándolo, lo que le iba a venir de mal, se arrepintiera. Pero Jonás deseaba todo lo contrario, deseaba que realmente ellos eran merecedores de este castigo y que muriesen y que no hubiera esperanza ninguna para ellos. Hermano, lo que nosotros vamos a ver a partir del versículo 5 que nosotros hemos comenzado a leer es que tuviera un efecto estas palabras que el Señor habla en el versículo 4 en Jonás. ¿Y qué fueron las palabras que el Señor habló a Jonás en el versículo 4? Bueno, aquí dice: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Nosotros vimos también la semana pasada que esta frase nos la tenemos nosotros que predicar a nosotros mismos también. Toda palabra que viene de parte de Dios a nuestra vida, quédate con esto, es para que tú tengas presente 3 puntos que nosotros desarrollamos el domingo pasado. Primeramente, cada vez que la palabra del Señor es predicada, cada vez que tú lees la palabra, es para que tú pienses, perdón, estoy corriendo un poco y no da tiempo para traducir. Hasta que yo pediría a ti algo que te pusieras aquí y traducieras lo que yo estoy hablando. Bueno, entonces intento ir un poco más despacio para que a nuestro hermano le dé tiempo a traducir. 3 principios como objetivo que tiene predicar la palabra. Primero, considerar. Cada vez que tú lees la palabra o escuchas la palabra,
tú tienes que hacer este ejercicio. ¿Cómo estoy yo delante de esta palabra que estoy escuchando? ¿Cuál es el contexto que yo estoy viviendo delante de lo que Dios me está hablando? Y el segundo principio, son tres, es confesar. La consideración de lo que yo me examino delante de Dios es para que me lleve a ver lo que estoy haciendo mal, lo que mi vida no está alineada con lo que Dios me enseña, lo que Dios me dice. Esto me lleva a confesar mis pecados a Él. Tercer punto, cuando tú confiesas tus pecados, cuando tú te arrepientes de tus pecados, tú estás diciendo así: yo quiero cambiar, yo no quiero seguir siendo el mismo, yo quiero hacer las cosas ya no a mi manera, sino que yo ahora quiero vivir a la manera de lo que Dios me enseña en su santa y bendita palabra. Lo que tú estás declarando y tú estás haciéndole ver al Señor es que yo quiero ser transformado por Él. Yo quiero vivir la vida de Cristo al día de hoy en mi vida. Yo no quiero seguir viviendo en mis propios zapatos, sino que deseo que Cristo viva en mí. Que Cristo no solamente viva, sino que Cristo reine en mí. Que Cristo sea el que dirija, el que lleve, el que me diga a mí, que soy su siervo, cómo tengo que hacer las cosas. Pero ninguno de estos tres principios Jonás consideró en sí mismo. Cuando el Señor habla aquí, ¿haces tú bien en enojarte tanto? No se produjo ni una consideración, ni una confesión de pecado, ni un deseo de cambiar a hacer lo que Dios deseaba ver en la vida de Jonás. Nuevamente sale esta frase: Jonás sigue sin amar lo que ama Dios. Jonás sigue sin amar lo que ama Dios. Dios amaba a Nínive y deseaba que se arrepintieran los ninivitas. ¿Cumple el objetivo? Sí. ¿Lo cumple en el corazón de Jonás? No. Porque Jonás seguía queriendo el castigo para Nínive. Hermano, tú y yo estamos aquí para amar lo que ama Dios. No para que se cumpla tu voluntad. No para que se cumpla tu voluntad movido por los deseos que muchas veces gobiernan tu corazón. No. Yo estoy aquí para recibir la palabra del Señor, recibir la voluntad de Dios y amar lo que Dios ama. Dos principios que vamos a ver aquí en esta mañana. Lo que va a demostrarnos Jonás, y sigue insistiendo Jonás, es lo que hay en su corazón, que está alejado de lo que Dios desea y ama. Primero, Jonás busca el cumplimiento del deseo de su corazón. Jonás sigue metido en esa rotonda sin salir, que él quiere que se cumpla el deseo de su corazón, el mal para Nínive. Segundo principio, Jonás revela que la falta de aquello que desea, que se ha destruido Nínive, es más importante que Dios y que lo que piense Dios. Y está encubriendo un ídolo en su corazón. Vamos a ver el primer principio. Jonás busca el cumplimiento del deseo de su corazón. Hermano, sigue pensando, como decíamos, de una manera egoísta. Jonás, vamos a ponerle ya título aquí a su comportamiento, es un egoísta, es una persona que está pensando en sí mismo y en el cumplimiento de lo que éste desea.
Y lo que este desea es que el mal para Nínive. No está mirando a Nínive con amor y misericordia. No está con el deseo de que se arrepientan y sean perdonados. Hermano, tanto fue así en su estado de su pesadumbre y de enojo, ¿verdad? Que cuando el Señor le pregunta, ¿haces bien en enojarte tanto? Él sigue pensando que no, que él tiene razón, que él quiere el mal para Nínive. Hermano, Jonás sigue con el deseo de establecer que se cumpla aquello que él desea. Hermano, esto nos recuerda que tendemos, al igual que Jonás, a pensar que somos más justos que los demás. Cuando tú te comportas de una manera egoísta, cuando tú no te expresas con el amor que el Señor te enseña y por el cual te ha perdonado y por el cual tú tienes comunión con Él, y tú no respondes en ese amor a Dios y a las circunstancias que te rodean, tú estás ensimismado en mirarte a ti mismo, en reivindicar lo que tú piensas que está alejado de Dios. ¿Y sabe lo que se produce aquí? Lo que se va a producir aquí es que lo que te hace vivir alejado es pensar de que tu justicia es mejor que la de los demás. Lo que tú vas a pensar aquí y tú vas a creer en este concepto es que tu verdad es mejor que la verdad de Dios. Todo va a girar en función a lo que tú piensas y a lo que tú crees de ti mismo. Y tú vas a vivir para reivindicar lo que tú piensas, lo que tú crees, y tu justicia va a ser mejor que cualquier otra justicia. Hermano, esto es un estado en el cual nosotros vamos a decir lo siguiente: aún teniendo conocimiento de Dios, mira lo que te digo, aún pensando que tú tienes conocimiento de Dios, pero el conocimiento de Dios no te va a salvar. El conocimiento de Dios, la experiencia que tú tengas con Dios, lo que tú puedas decirme a mí al día de hoy, a tus hermanos, de lo que tú experimentas de Dios, esto no te va a salvar. Lo que te va a salvar es que realmente tú veas la miseria en tu corazón, las cosas que están mal en tu corazón, los pecados que te alejan de tener una comunión con Dios. ¿Qué es pecado? Alguien definió como pecado con estas palabras: el pecado hace que busques independencia y autosuficiencia. Esto es lo que hace el pecado. Es que tú seas un ser independiente por lo que tú piensas, por lo que tú crees. Vivir en una isla podría ser una buena definición. Y vivir autosuficiente. De hecho, hay algunos que en el pecado se alejan de la iglesia porque se ven como más justos que los que están dentro de la iglesia. Dice, bueno, esta iglesia se me queda pequeña, yo no puedo estar conviviendo con estas personas. El pecado te hace pensar que eres capaz de hacer aquello que no puedes hacer. El pecado te hace pensar que eres justo cuando realmente tu corazón está corrompido. El pecado te convence de estar bien cuando realmente te dirige al desastre. Y este es realmente el gran problema del engaño del pecado en el corazón del hombre. Que te crees que estás bien cuando realmente todos nosotros vemos que estás mal. Y que necesitas de Jesús. Y que necesitas de estar agarrándote a Él. Y tú te estás pensando todo lo contrario, que tú estás bien, y que los que están mal son los que están fuera de ti. Esto es lo que pasaba con la iglesia de la Odisea. ¿Se acuerdan de la iglesia de la Odisea? Nosotros estuvimos estudiando las iglesias de Asia Menor, de Apocalipsis, y dice Dios hablando a la iglesia de la Odisea, que se piensan que están bien. Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú, dice el Señor, eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo.
Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, para que seas rico y vestidura blanca para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. De hecho, muchas veces este último versículo lo usamos para evangelizar a las personas, ¿verdad? Es aquí que yo estoy a la puerta y pego, y si alguien escucha, ¿verdad? Pero tengamos en cuenta que estas palabras tan duras se las está diciendo a gente que conocen del Señor. No son personas que no conocen del Señor, son personas que conocen del Señor. Son personas que se creen que están bien. Y están mal. Están mal porque Dios conoce la motivación con la cual hacen lo que hacen religiosamente, pero que no está conectado realmente a lo que siente su corazón. Pero Dios, que sabe cómo siente la temperatura de nuestro corazón, ven que realmente son obras que no es para la gloria de Dios. Hermano, pasa lo siguiente, que a veces nosotros pensamos que estamos bien. El pecado nos hace creer esta mentira, que estamos bien. Pero ¿sabes qué? Nosotros tenemos que tener siempre la condición humilde de ver que aun cuando yo creo que está bien, puede ser que no esté tan bien. Puede ser un engaño que tú te estás creyendo. Y aún sintiéndote bien, te voy a decir una cosa. El que realmente está convencido de Cristo, persuadido por el amor del Señor, va a ver que eso no es suficiente y que tiene que seguir sacando basura de su corazón. Cosas que están mal, cosas que necesitan ser reparadas por el Señor. Mira lo que dice en Isaías, capítulo 64, versículo 6. Todos nosotros somos como el inmundo y como trapo de inmundicia. Todas nuestras obras, todos nos marchitamos como una hoja y nuestras iniquidades como el viento nos arrastran. Hermano, aun cuando tú te piensas que tienes por qué exaltarte a ti mismo por lo que tú haces, el Señor te dice, mira, eso es trapo de inmundicia. Eso es algo que a mí no me agrada. Eso es algo que tú tienes que llevar a examinarlo delante de mi presencia para darte cuenta que lo que muchas veces haces lo estás haciendo para ti y no para mí. Hermano, ¿qué aplicación nosotros traemos aquí de lo que Jonás quisiera ver una respuesta de lo que él desea? Que Dios acabe con Nínive. Eso era lo que quería Jonás. Dios, yo he predicado tu evangelio y ahora yo quiero que tú acabes como tu palabra estaba diciendo, que en 40 días tú acabes con este pueblo. Hermano, ¿estamos usando a Dios para nuestros planes? ¿Tú estás viniendo hoy para la iglesia para que Dios te bendiga en lo que tú quieres? ¿Tú estás viniendo aquí a la iglesia pensando de que como tú has hecho algo religiosamente, ahora Dios tiene que hacer aquello que tú quieres que Dios haga para bien de tu vida? ¿Estás usando a Dios para tus fines? ¿Para tus propósitos? ¿Y qué pasa si las cosas siguen igual? ¿Te vas a alejar de Dios porque Dios no te está respondiendo de la manera que tú quieres? Te pregunto, como Dios preguntó a Jonás, si estás viviendo en una decepción de cosas que tú esperabas de Dios y no te ha dado. ¿Haces bien en enojarte tanto? Piensa.
Piensa, considera delante del Señor quién reina en tu vida. ¿Es Cristo o eres tú todavía? ¿Cómo estás viviendo la palabra del Señor? ¿Te estás sometiendo a ella? Para que sometiéndote a ella tú confieses tus pecados y tú puedas experimentar el deseo de cambiar tu vida a los planes de Dios en tu vida y no tú queriendo gobernar a Dios, haciendo de Dios ese camarero santo para servirte a ti. Hermano, la única solución que nosotros tenemos para el cambio es que tú sigas buscando la palabra de Dios y que la palabra de Dios te revele lo que tú necesitas. Busca la palabra de Dios para que te revele la gloria de su nombre. Busca la palabra de Dios para que ésta te hable y para que tú dejes de ser un religioso, un buscador de perlas, para tú vivir una vida a tu manera, no a la manera que Dios quiere en ti. Mateo 23, 25, 26. El Señor está hablando aquí a los religiosos de este tiempo. No lo tengo en la pantalla, pero lo leo. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Capítulo 23 de Mateo, versículos 25 y 26. Dice: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, le dice el Señor, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseos ciegos, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Hermano, ¿qué necesitamos? Que la palabra del Señor siga hablando a nuestro corazón. Que la palabra del Señor siga hablando y exhortándonos y corrigiéndonos y reprendiéndonos a lo que está mal en nuestro corazón. La palabra del Señor no puede ser mal utilizada para lo que yo quiero y para lo que yo deseo. La palabra del Señor es palabra de verdad, es palabra de verdad para santificarnos y limpiarnos de toda cosa que está mal en nosotros. Me gusta esta cita de John Piper. John Piper dice así: la Biblia tiene como objetivo crear personas auténticas que estén tan satisfechas en Dios que su comportamiento exterior demuestren que Dios es su mayor tesoro. ¡Wow! Increíble lo que dice aquí. No el dinero, el poder, la fama, el placer sexual, la familia, la iglesia o incluso el cielo libre de enfermedades. El valor de Dios es supremo en el corazón y esto lo cambia todo. Es por eso que nosotros necesitamos leer la Biblia, porque la Biblia tiene el objetivo de crear personas auténticas que estén satisfechas con Dios. Y que nuestro comportamiento esté revelando y demuestre, como dice aquí Piper, que Dios es su mayor tesoro. Segundo encabezado, Jonás revela que la falta de aquello que desea, ¿verdad?, la destrucción de Nínive, es más importante que Dios. Eso es lo que está mostrando Jonás en su corazón. Para mí es más importante ahora que Nínive sea aniquilada que escuchar a Dios, que pensar en Dios, que amar a Dios. Y está encubriendo, y esta es la tristeza, y esta es la causa de lo que pasa no solamente en el corazón de Jonás, sino también de nosotros muchas veces, que tenemos un ídolo en el cual nos inclinamos. Un ídolo en el que está gobernando nuestra vida y que tú te piensas que es Dios, pero Dios no es.
es aquello que tú te rindes delante de ese ídolo para tú seguirlo. Hermano, la palabra de Dios nos dice en el versículo 6, Dios dispuso de una planta que creciera sobre Jonás para que hiciera sombra sobre su cabeza y lo librara de su incomodidad. Y Jonás se alegró grandemente por la planta. No solamente había en el corazón el deseo que Dios acabara con Nínive, sino que Dios va a tratar ahora con el corazón de Jonás, haciendo crecer una calabacera, y esta calabacera iba a darle sombra. Y Jonás se sentía muy contento porque en medio de ese momento de calor, esa calabacera estaba dándole esa sombrilla. Como cuando nosotros vamos a la playa y hace mucha calor y ponemos la sombrilla. Esta calabacera era esa sombrilla para él sentirse a gusto. Y él pensar en su corazón, viendo Nínive desde lejos, que pudiera ser que Dios se arrepintiera y pudiera aniquilar a Nínive. Él seguía guardando en su corazón el deseo todavía de que podría ser de que Dios cumpliera el deseo de su corazón. Y Dios trata con el corazón de Jonás quitándole la calabacera. Dice que un gusano cogió y acabó, aniquiló con esa sombrilla natural. Y ahí se enfada, se enfurece Jonás, que dice la palabra del Señor. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Hermano, ¿qué es un ídolo? Esto es lo que estamos viendo aquí. Otro ídolo. La calabacera, otro ídolo. ¿Cuál es tu calabacera en el día de hoy? ¿Cuál es tu ídolo en el día de hoy que si te lo quitas te va a enojar, te va a enfadar, se va a cambiar tu comportamiento porque Dios no te ha dado lo que tú querías? ¿Cuál es el ídolo que está gobernando tu vida? Hay una cita que está en un libro que se llama, no sé si alguno lo ha leído, el libro habla y dice La traición al Evangelio, de Brad Bicknell, y él detalla, él define ídolo como esta cita, diciendo: un ídolo es cualquier cosa o cualquier persona que captura nuestro corazón, nuestra mente y nuestros afectos más que a Dios. Un ídolo es cualquier cosa o cualquier persona que captura nuestro corazón, nuestra mente y nuestros afectos más que a Dios. Y ahí está la frase clave de esta definición: más que a Dios. Puede ser que se trate de algo bueno en sí mismo, pero cuando lo desean más que a Dios, ya se ha convertido en tu corazón en un ídolo. El problema no está en desear cosas, no, porque Dios nos ha creado con este deseo de sentir cosas y de desear cosas, ¿ok? El problema es cuando hace de este deseo el punto central de tu pensamiento, el asunto central de tus conversaciones, y todo rige aquello excesivamente el deseo de tu corazón. El hecho de no tener eso que para ti es muy importante, que tú deseas, te produce descontento, te produce irritación, te produce ansiedad. Eso ya es un ídolo. Ya eso le puedes poner el nombre: esto es un ídolo, porque está cambiando mi manera de ser. Tú puedes decir: sí, yo quiero a Dios y algo más, pero el problema aquí es que tú no puedes comparar ese algo más con querer a Dios. No lo puedes poner de la misma manera, porque ya esto se convierte en un ídolo. Dios va a estar y debe de estar siempre por encima de cualquier cosa. Tú debes de desear a Dios siempre, más que cualquier cosa. Dios tiene que ser lo primero en tu vida.
Porque si no, hermano y hermana, ese ídolo va a suplantar a Dios en tu corazón. Ese ídolo se va a convertir no en un fin, escúchame bien, se va a convertir Dios en un medio para conseguir el fin idolátrico que tú deseas para tu vida. Dios tiene que ser siempre el fin y no el medio. Porque si tú coges, inviertes y pones a Dios en el medio para conseguir lo que tú más deseas, ya tú estás viviendo por ese ídolo y tú estás usando a Dios como un medio para lograr lo que tú quieres. Y nosotros vivimos para lo que Dios quiere cumplir en tu vida. Es por eso que cuando nosotros oramos, a veces oramos mal. ¿Se acuerdan de Santiago? Santiago 4, versículo 1 al versículo 3. ¿Qué dice ahí? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos en vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. El quid de la cuestión aquí, codiciáis y no tenéis. ¿Por qué? Porque se busca aquello que uno quiere, no lo que Dios quiere para uno. Estamos pidiendo mal. ¿Por qué estamos pidiendo mal? Porque yo quiero lo que quiero por encima de cualquier cosa, inclusive por encima de Dios. ¿Estamos pidiendo mal? ¿Estamos orando mal? Sí, claro, porque yo estoy pidiendo egoístamente para lo que yo quiero y no me importa la voluntad de Dios. No me interesa la voluntad de Dios, aunque tú me digas que sí. Pero solamente saber que no se cumple lo que tú estás pidiendo, para yo ver tu comportamiento, para yo ver tu decepción, para yo ver que realmente Dios no es el fin en tu vida, sino que tú estás usando a Dios como un medio para que te dé lo que tú quieres. Bueno, de la misma manera que Dios provee en su misericordia para Jonás un gran pez, ahora vemos también aquí la calabacera, pero la calabacera le va a enseñar que seguía guardando en su corazón aquello que estaba mal y que debía de cambiar el rumbo de la historia de Jonás. Como pongo aquí, este es de autor Krug, que es un comentario bíblico, dice la palabra aquí, no se nos dice cómo respondió Jonás. El libro termina de manera abrupta, pero la ausencia de una conclusión nítida es deliberada, porque Dios quiere que cada uno de nosotros responda a la pregunta para sí mismo. Jonás se entristeció porque una ciudad arrepentida había sido perdonada. Pero Jesús, fíjate bien estas palabras, pero Jesús lloró por una ciudad no arrepentida que iba a ser juzgada. ¿Se dan cuenta el contraste? Y nosotros hemos visto de un primer momento esta similitud de Jonás en proporción hiperbolizada, si pudiéramos llamar así, en que Jesús salvó nuestras vidas y salva al día de hoy muchas vidas para la gloria de su nombre. Y el Señor tuvo misericordia de nosotros y lloró por nosotros, aún nosotros no estando, ¿verdad?, en su principio arrepentido y ser merecedor de ese perdón. El Señor murió por cada uno de nosotros y tuvo misericordia por cada uno de nosotros. Y lo que el Señor le va a decir aquí a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Fijaros bien lo que amaba el corazón de Jonás, que era acabar con Nínive. Y dijo Jehová: tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció.
¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? Hermano, el final de Jonás nos deja, también usando esta cita de Krug, él dice así: en el final de Jonás nos deja con una decisión. ¿Eres como Jonás o como Jesús? Este extraño final nos deja incómodos porque hay demasiado de Jonás en nosotros y muy poco de Jesús. Quisiéramos pensar que somos como Jesús, pero sospechamos que somos como Jonás, que preferimos ver a los malos castigados antes que perdonados y aceptados por Dios. Hermano, que nosotros podamos seguir observando, contemplando la misericordia que Dios ha tenido con nosotros, para que haya menos de Jonás en nosotros y pueda haber más de Jesús, para que nuestro comportamiento sea acorde y esté a la altura de lo que el Señor quiere hacer a través de nuestra vida. Amén. Muy bien, pues vamos a concluir y vamos a orar al Señor para que así sea su palabra en cada uno de nosotros. Yo pido a todos los hermanos que nos pongamos de pie para finalizar este culto. Oh Dios, te alabamos. Te damos las gracias, Señor, por revelarnos tu palabra y también para que nosotros podamos ver cómo está nuestro corazón delante de ti, Señor. En dónde están nuestros afectos, en dónde están nuestros deseos. Lo que nosotros estamos inclinados al día de hoy sin darnos cuenta y nos encontramos alejados de ti, pensando que estamos cerca de ti, estamos engañados por el pecado que nos mantiene alejados de ti, pensando que las demás cosas son más importantes que tú, aunque digamos a todos que no, pero nuestro comportamiento, nuestra manera de hablar, nuestra manera de comportarnos, nuestras decepciones señalan muchas veces el ídolo que está controlando, que está reinando nuestra manera de vivir. Señor, no deseamos ser como Jonás, sino que deseamos ser más parecidos a ti, Señor. Señor, te rogamos que tú nos lo reveles, que tú nos muestres lo oculto de nuestro corazón, que tú nos libres, Señor, de estas cosas, Señor, que tú ves y a lo mejor nosotros no estamos viendo, pero Señor, te pedimos que tú nos lo reveles, que tú nos ayudes a ver y a mostrar aquello que está oculto a nuestros ojos, Señor. Que tú arrojes luz a nuestro corazón y nosotros tengamos esta mirada introspectiva para ver lo que está ocupando nuestro corazón, y no solamente ocupando, sino que nos está llevando a un desastre, o nos está llevando a estar apartados de tu presencia, Señor. Ayúdanos, Señor, a que podamos estar teniendo comunión contigo, a estar recordando el primer amor, a estar recordando las cosas que hacíamos antes para la gloria de tu nombre, Señor, para volverlas, Señor, a hacer, para volver a hacer las cosas, Señor, como a ti te place, como a ti te agrada, como tú recibes exaltación y tú eres nuevamente puesto en el lugar que corresponde en nuestro corazón para gobernarlo y para dirigirnos según tu voluntad. Te lo pedimos así, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con tu iglesia desde ahora y para siempre. Amén. Amén.